de las zonas aledañas de La Paz, lo cobras todo para poder realizar una fiesta de gran poder, ¿no? ¿Por qué? Porque les dices, mira, me toca, por favor, acompáñame, te acompañaré en tales cosas. Entonces, utilizas todas las redes sociales, bueno, los caminos utilizan todas las redes sociales que han ido construyendo para atraer gente, para que salga exitosamente la organización de la fiesta del gran poder. Por otro lado, tienes que tener un alto capital cultural. Ese capital cultural se refiere, por ejemplo, a saber cómo comportarse en la fiesta, ¿no? O sea, no es un camiri el que va a ser una persona creída o no va a querer compartir con los demás, más bien al contrario. Un camiri es la persona que se siente humilde, que sigue siendo parte de todos, a pesar de que tenga capital económico alto, es parte de los demás, es un amigo, es alguien que comparte, y eso de compartir se refleja en tomar cerveza, de invitar y redistribuir sus riquezas en diferentes formas simbólicas. Eso para el alto capital cultural. Y en la parte económica, si bien inviertes capital económico para realizar la fiesta del gran poder, yo he realizado 2 estudios de caso en 2 comparsas del gran poder, en la que toda la fiesta se mueve contratos y contratos con los proveedores de pollederas, manteras, las que realizan mantas, teleras, zapateros y demás, que traen cosas desde China, específicamente la tela desde China, importan la tela, pero cuando la traen aquí a la ciudad de La Paz, hacen un trato con los pasantes, ¿no? Y el precio que les ha costado, por ejemplo, de 5, digamos, por metro de tela de 30 bolivianos, lo venden aquí a los fraternos a 150 bolivianos. Un tanto es el resto, un tanto es la ganancia para las teleras y el otro tanto es la recuperación del dinero para los pasantes, ¿no? Entonces ellos recuperan todo eso. Toda la fiesta y toda la forma en la que expresa su éxito económico y su redistribución de su éxito económico, en sí es recuperado poco a poco por los pasantes, ¿no? En los 2 estudios de caso, ha existido un caso en el que han recuperado todo lo invertido, a pesar de que han traído, hay habido, no recuerdo, un personaje de cumbia muy grande, que canta la pollera colorada, y han recuperado todo este dinero, pero ha habido otra pareja de otro grupo de pasantes que han tenido una pérdida de aproximadamente $10,000, ¿no? Y cuando se le ha preguntado a esa pareja de pasantes, ¿volverían a ser pasantes? Ellos dicen sí, pero han perdido $10,000, ¿no? O sea, no entra en la lógica normal y que nosotros, digamos, y de muchos que vuelvan a querer ser pasantes, pero dicen, no, primero, ¿por qué volvería a ser pasante? Primero porque ya sé cómo tengo que organizar la siguiente, tengo que ir a cobrar mis aires, tengo que relacionarme con los demás, tengo que hacer tal cosa. Pero segundo porque ahora me reconocen, ahora saben que yo soy pasante de la gestión 2013 y saben que, o sea, tengo prestigio, donde quiera que llego todos me reconocen, me invitan cajas de cerveza, o sea, y soy conocido, ¿no? Entonces ese es el prestigio que ha llegado a adquirir este grupo de pasantes y que lo volverían a hacer otra vez. Entonces ahí nos estamos encontrando con algo. Lo que la mayoría de la gente dice que es derroche y pérdida de dinero, en sí para ellos, en su otra lógica aymara, que sería racional también, es para ellos una inversión, ¿no? Invierten capital económico para recoger y reconvertirlo en capital social, en capital cultural y aún así, aún más en capital simbólico. Este mismo capital simbólico y de reconocimiento puede volver a ser invertido otra vez en la fiesta o en el ámbito económico, de la actividad económica que se realizan para recuperar capital económico nuevamente, ¿no? Del simbólico al económico o cultural y social. Existen muchos ejemplos, pero no vamos a detenernos en esos. Sin embargo, algo que les reconoce, algo que es característico de estos caminos es la reconversión de capital, ¿no? Y a diferencia de otro tipo de capitalistas o de otro tipo de potentados económicamente de otros países, no, lo económico y el éxito económico y el éxito de ellos como élite no solamente se va a plasmar en la parte de ganancia de dinero, sino también en la obtención de otro tipo de capital. Eso es algo que es importante puntualizar. Por otro lado, esto es a nivel interno, ¿no? Entonces, cuando ya se definen los caminis,
con alto capital simbólico ya están ejerciendo poder en cierta medida en su campo social. Y yo me voy a referir al concepto de poder que va definiendo Bourdieu, porque para otros autores como Weber y Marx y otros autores, el poder básicamente es, claro, hacer que los otros actúen como tú quieres, influir en su acción, pero muchas veces por medio de la fuerza, ¿no? O de la violencia. Sin embargo, Bourdieu va más allá y dice, o sea, no es solamente, no hay que confundir fuerza y violencia con ejercicio de poder, ¿no? El poder se puede ejercer de diferentes maneras, y una de esas maneras es el uso del capital simbólico, ¿no? Lo simbólico funciona mucho, y al obtener un alto capital simbólico, tú ya estás teniendo poder en el campo social donde te estás moviendo. Los Camiris en el campo social donde están, en el campo folclórico y en el campo de comercio informal, están ejerciendo poder mediante la obtención del alto capital simbólico. ¿Y por qué? Porque existe una constante lucha de los integrantes del campo por obtener mayor capital simbólico. Juegan con todos los capitales, como dice Bourdieu, para obtener un capital simbólico alto. Entonces, en este sentido, internamente los Camiris sí estarían teniendo poder en su campo folclórico e incluso de la economía informal o economía popular, como lo llaman los cotas. Pero es importante analizar el campo en el que se mueven ellos, confrontándolo con otros campos sociales, ¿no? Estos Camiris, para mí, están conformando y están emergiendo como una nueva élite. Élite en el sentido de que es un grupo de privilegiados de un determinado grupo social, o sea, son una parte de privilegiados que pueden ejercer tanto poder como también tener un reconocimiento alto en el grupo social. Interiormente están ejerciendo eso, y exteriormente también lo están realizando, si bien no están teniendo hegemonía en otros campos sociales, pero sí lo están haciendo mediante su arquitectura y mediante la fiesta. Están expresando este poder que tienen y están expresando su capital simbólico que tienen hacia lo público, hacia lo externo, hacia lo exterior. No es casual que todas las prácticas que están realizando los Camiris sean públicas, ¿no? Y sean ostentosas y sean llamativas. Si nos vamos al hecho de analizar este tipo de expresiones, nos preguntamos por qué lo hacen. ¿Por qué no más bien, si tienen un alto capital económico, empiezan a consumir las cosas que la élite tradicional paseña consume, ¿no? Las cosas de marca o los gustos culturales de este tipo? Claramente no lo hacen porque estamos hablando de un grupo social que tiene una alta identidad aymara y alta reproducción de hábitos aymaras y otro tipo de gustos, y es eso lo que les hace diferentes, y es eso lo que les hace emerger como nueva élite aymara, yo diría, y como Camiris como tal. Entonces, ese es un punto esencial. Ahora, este tipo de expresiones culturales, este tipo de hábitos, este tipo de tanto la arquitectura, la fiesta y demás, está yendo en contraposición de qué, ¿no? Para mí, está yendo en contraposición de la élite tradicional paseña, ¿no? Y de la clase media, que tampoco se tiene una expresión clara de lo cultural. Si bien no están compitiendo directamente con la élite tradicional paseña, más conocidos llamados bailones, ¿no? O sea, no están compitiendo directamente porque no están en el mismo campo social, pero lo que están haciendo es construir y configurar espacios de poder expresados en lo simbólico, para mostrar que son personas que tienen éxito económico, que tienen una identidad aymara diferente, que tienen una forma de reproducción de capital diferente con lógicas aymaras que utilizan el arte de nacional, y que tienen éxito económico, a pesar de que el Estado no ha ido directamente a hacer que ellos crezcan, ¿no? Sino a pesar de todo han llegado a tener un éxito económico y son representantes y son orgullosos de conformar este grupo social. Es interesante, por último, que este grupo de Camiris surge detrás de la frontera, yo diría, sin tanta influencia del Estado ni del gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, Nico Tassi diría, los Camiris surgen gracias al gobierno del MAS, ¿no? Supuestamente sube el IDH y sube los recursos y habría surgido los grupos de Camiris. Para mí es totalmente incorrecto, ¿no? Porque los Camiris, primero que nada, como estoy explicando el compañero y también David, que me lo explica,
han surgido históricamente desde hace muchos años atrás, ¿no? Y segundo, si han llegado a ser lo que son ahorita, es porque el Estado tiene débiles políticas de Estado, ¿no? Que no han sabido dar empleo, no han sabido cuidar la producción interna, y más que todo el país se ha ido terciarizando, ha ido dedicándose al comercio, y muchas veces a un contrabando no controlado. Y ahí es donde han ido surgiendo los camiri, que bajo las lógicas aymaras de instrucción que han tenido anteriores, incluso a la colonia, de manejar circuitos comerciales y demás, han podido adaptarse a la modernidad y adaptar la modernidad a ellos para poder surgir como camiris, como un grupo de aymaras que tienen éxito económico, ¿no? Y eso es no es gracias al gobierno del Mali, es en cualquier otro gobierno que no habría tenido políticas claras, iba a surgir de la misma manera. Entonces, estamos hablando de un grupo social importante. Ahora, ¿qué es lo que se espera? O sea, si bien tienen un poder, como decía, interno, y eso es innegable, en el campo folclórico y formal, en el campo ya en el juego con otros campos sociales, están teniendo poder, más que todo expresado en lo simbólico, como decía, en la arquitectura y en la fiesta, pero aún falta, ¿no? Y están configurando su poder, aún falta que puedan ejercer otro tipo de poder ya en el campo político, ¿no? ¿Qué tal ya estas personas influir en el campo político, con tener representantes políticos para ingresar al Estado, o bien tener algún contacto o alguna fuerza para poder ejercer influencia en el gobierno? Eso es algo que recién se está construyendo, y que yo creo que falta que trasciendan al campo político para verdaderamente ahí recién estar de acuerdo con lo que diría Toranzo, llegar a formar una burguesía aymara. Bueno, eso es en resumen lo que les voy a exponer hoy. Gracias. (2012-2010), coautoría del libro Memorias Rebeldes, Reconstrucción de Tupac Katari, Bartolino Sisa, Somos Millones, 2010. Microgobiernos variales, levantamiento de la ciudad del Alto, octubre 2003-2005. Geopolíticas indígenas, 2005. El rugir de las multitudes, 2004. Y varios artículos en la prensa escrita y revistas nacionales e internacionales. Por favor, un aplauso para el doctor Pablo Manira. Nos va a hablar del tema Camiri y poder. En principio, muchas gracias, muy buenas noches a todos, todas. Asignado, encantadísimo con la presencia de todos ustedes y jóvenes investigadores en el campo arquitectónico, sociológico, histórico, y hay muchos más acá presentes en la sala. Y creo que la carrera de sociología, en el caso de la Unión Europea, ¿no es cierto?, está impulsando este tipo de actividades. También llevamos esta actividad parecida en la UNSA hace 2-3 semanas, ¿no? Entonces, creo que me place personalmente esta presencia y los aportes, creo que importantísimos de los jóvenes, y creo que hay que valorar muchísimo porque es la perspectiva, yo creo que de la universidad, ¿no? Bueno, entrando directamente al tema, yo voy a hablar sobre familia y poder. Es una pregunta más que una afirmación. Primero que nada, yo, junto con el taller 2, taller 3 de esta carrera de sociología europea, hemos iniciado este proceso de investigación, ¿verdad? Un diseño de proyecto en principio, que seguimos en ese proceso de diseño de proyecto de investigación, ¿verdad? Y todo un proceso que yo ya entraba en el proceso del trabajo de campo, entrevistas, observación y todo ello. Y francamente debo decir algo que es importantísimo. Uno aprende que lo que ha aprendido, aprende más de cosas que no habías pensado, no habías observado, no habías escuchado, y sigues aprendiendo, y hay fenómenos que creo que nuevamente vuelven a ser parte del debate en el aula, ¿no? Entonces, quiero ver, en principio, definir una primera parte aclaratoria del concepto family, luego una definición del concepto family, para luego caracterizar lo que nosotros vamos a llamar élite social, no una élite política. Tal vez ahí va el capital social que decía Tania, sino una élite social, y ese concepto no ha sido trabajado de ese modo, ¿no?
sino más como una élite que tiene capacidad de mando sobre el resto de la sociedad o tiene lugar de privilegio. Vamos a ver ese como una especie de hipótesis y problematización del concepto del enfoque para finalmente terminar una serie de planteamientos en el sentido político y poder. Entonces empiezo por lo primero. Camiri, ¿verdad?, existió históricamente en esta parte, esta región del mundo, los Andes, ¿verdad? Y que se puede observar esta figura, ¿no?, con categorías como la de Apapa, que sería élite política propiamente gobernante del Estado Inca, ¿no?, según Carlos Mamani y Chido Nader, ¿no? Entonces, hubo siempre grupos sociales con capacidad económica y política de gobernar o tener privilegios de lugar para hacer ejercicio político del poder, ¿no? Entonces no es novedoso cuando se habla de los familias como algo nuevo, sino como que existió siempre como un fenómeno que no fue nombrado, no fue visibilizado, ¿no? El trabajo de David Quispe es uno de los trabajos más recientes, posiblemente, sobre los mañazos de la ciudad de La Paz, es decir, los mataritos, los carniceros, que él habla de una élite aymara de la ciudad de La Paz, pero una élite raleada, ¿no?, por los grupos dominantes de la ciudad de La Paz, en el sentido de que aunque tengas plata, por sus características de lo indio, es invisible, entonces solamente aparece hoy como lo popular, por ejemplo, ¿no? Yo ayer estaba visitando unas casas, no se puede ya decirse popular, esas casas espectacular por dentro ni por fuera, para nada. Es una capacidad económica, en este caso expresada en la arquitectura, como Guido nos presentó, ¿no? Pero Nico Tassi y otros, o de pronto, siguen llamando economías populares emergentes, ¿no? Y creo que el concepto ya no cabe en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es un trabajo importante. Después, en la colonia, se trabajó las élites indígenas a partir de ahí. Es una recopilación de varios autores, ¿no?, del periodo colonial, de todo el proceso que se llamó las élites indígenas en este texto. Entonces, eso también como un proceso importante. Y en 1612, Ludovico Bertonio, este jesuita cura, escribió el primer diccionario aymara en ese año, y en ese diccionario literalmente dice que es Camille, ¿no? Camille, sí, ¿no? Eso es su diccionario, como dice. Entonces, ahí, entrando a la segunda parte, ya podemos nosotros complejizar para decir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Camille. Entonces, según la observación de campo, las entrevistas o la manera como piensa y actúa ese que le estamos llamando Camille, ¿verdad?, creo que podemos caracterizar a partir de dos elementos que parecen ser sustanciales, ¿no? Es decir, el Camille es un grupo social diferenciado efectivamente en términos de una posibilidad de una producción, una clase social de condición aymara urbana, pero no solamente urbana, sino también rural, ¿no?, por sus propias diferencias espaciales, geográficas y sociales, ciertamente. Pero nos estamos dando cuenta que hay Camires con una gran capacidad que llamaríamos Camires APA, ¿no? Sí, Camires dispendiosos, ¿no?, que pueden, digamos, alojar la casa por las ventanas. De pronto sea la manera como hacen la inauguración del edificio La Libertad hace no solamente 2 semanas más o menos, ¿no? Este es un caso interesante, ¿no? Otra figura del Camiri que se observa es la figura del Camiri Micha, agarrete, que no suelta dinero, sí, ¿no? Es alguien que puede ser muy, sí, agarrete, ¿verdad? Pero esto no es porque, digamos, la persona en sí misma se defina de ese modo, sino las personas se mueven según contextos y condiciones de la persona, del grupo y del social, ¿no? Es decir, el Micha puede ser aquel que recién empieza a acumular dinero, entonces no puede fácilmente soltar el dinero para hacer una especie de dispendioso social, ¿no? Entonces, ese es el sentido de agarrete, ¿no? Pero cuando ya tiene suficiente capacidad, capital económico, ¿verdad?, es aquella persona que incluso te puede decir, yo puedo prestar a cambio de que no me lo devuelvan. Tengo una entrevista muy textual que me lo dice así, ¿no?
¿Te lo devuelven? No me lo devuelven, sé que no me lo van a devolver, pero yo lo presto porque es una forma de agradecimiento que algún día me hicieron conmigo y además es un familiar, ¿no? Sí, pero ese tipo de modelos de, digamos, de élite social que estamos llamando, no vamos a encontrar en otro tipo de sociedades, a no ser que sean multimillonarios que vayan a donar a fundaciones dinero que sobra, ¿no? Pero en este caso no es el caso. Pero entonces, estas dos características se mueven según contextos y condiciones que se producen, ¿no? Entonces, ahora, el familia que actúa en un contexto social como el alto, básicamente, estamos observando, ¿verdad? Es, pues, no una élite política. Efectivamente no es una élite política, ¿no? Es decir, no tiene, digamos, el gobierno en sus manos de la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto o el gobierno nacional. Sí, ¿no? Pero se está convirtiendo, o ya es, en sentido ya real, sociológico, una élite social, ¿no? Y este es un concepto bastante polémico posiblemente, pero estamos diciendo del modo siguiente. Sí, es una élite social porque tiene capacidad de influencia en el espacio, en el barrio, en el distrito, en la ciudad del Alto para realizar actividades festivas, inauguración de sus casas, son padrinos o pasantes de fiesta de gran poder, o la 16 de julio, la festividad de la carne, ¿verdad? Entonces, pero tiene una base social sustancialmente extendida en redes de parentesco, en redes de, digamos, de las regiones de donde vienen, ¿no? Entonces, el fútbol, la fiesta, los sistemas rituales, por ejemplo, en el mes de agosto, hay un trabajo interesante, los 16 de julio, cómo los jamires hacen chaya, ritualidad y pagan, digamos, lo que llamamos la madre tierra, todo un proceso de ritualización del comercio capitalista o capital económico del proceso, ¿no? Entonces, es, en ese sentido, por ahora, podríamos decir, no es una élite política. Pero una pregunta surge de allí. ¿Qué tal si este grupo social se convierte en élite política? Entonces, sospechamos que pudiera tener una gran base social esta élite, porque tendría estas redes distribuidas espacial y geográficamente dentro de la sociedad para constituirse entonces en una base sólida del poder político, ¿no? Que por ahora no lo es, ¿no? Pero esas redes que se están tejiendo, se están estableciendo en cada lugar y en cada sentido, son redes muy poderosas porque están sustentadas, repito, en relaciones de parentesco, en relaciones de amistad, en relaciones de clientelaje, de la compra y venta de productos, por ejemplo, ¿no? Es una capacidad impresionante. Tengo un caso, o dos casos, por ejemplo, he entrevistado de un panadero en la ciudad de La Paz, un productor de muebles en madera en el Alto, ¿no? Ellos tienen un conjunto de redes distribuidos al interior de la propia familia, al interior de las zonas del barrio, al interior de la ciudad y sus conexiones, todos ellos con otros grupos sociales. Entonces, su producción de panadería es perfectamente vendible en el día, no va a perder nada, ¿no? Porque esa red le garantiza la venta y la ganancia de dinero efectivamente, ¿cierto? Entonces, este es un capital social, digamos, ¿verdad? Efectivamente, pero para nosotros se está convirtiendo una élite social con esa capacidad suficiente, ¿no? Otro caso, por supuesto, ¿no? Se ha dicho también con Nico Taz y otros que el Jamir Aymara es producto del comercio internacional o del comercio local. Ciertamente lo es. Pero estamos descubriendo que no solo es eso, sino también están empezando a producir industrialmente producción para el mercado de consumo como los muebles, ¿no? Es decir, no es una cosa que traen productos de China y las comercializan en redes, ¿no? Sino están empezando a producir producto propiamente industrializada acá, ¿no? Con materia prima propia, ¿no? Con mano de obra propia, ¿no es cierto? Con diseños casi propios, ¿no es cierto? Y están apostando a otro tipo de diseños en las sillas, por ejemplo, que podrían ser exportables con modelos de tipo Tiwanaku. De pronto eso se está pensando, ¿no? Entonces, sí hay una gran capacidad, ¿no es cierto?, de invención, de formas de abrir mercado, comercializar, ¿no es cierto?, y abrir redes sociales, ampliarse, por supuesto, y entonces tener esta suficiente capacidad económica que fácilmente es observable, por ejemplo, con la observación o con la presentación del libro que lo vimos, ¿no?
Entonces, ahora, por supuesto, además, ¿verdad? Esta forma de influencia o afectación de la élite social en la vida cotidiana y en la vida extraordinaria de los distritos, de las zonas de la Ciudad del Alto, se expresa básicamente en aquello que en el paisaje de la Ciudad del Alto hay una transformación visual directa, ¿no? Es decir, el Alto no se puede más ver, digamos, de un modo arquitectónicamente muy llamativo por la manera distinta de producción arquitectónica. No hay un solo modelo, digamos, de A a B, ¿no? Y Freddy Mamani, Silvestre o el otro, el Churata, ellos dicen, nosotros hacemos un modelo para un contrato, un solo modelo. Para otro modelo con otros toques, para otro modelo, otros toques, otros, aunque la estructura de su manejo espacial, simbólico o de figura arquitectónica se vaya a mantener lo que se llama Cholet o lo que se llame, digamos, Aymara o lo Transformer o lo minimalismo, pero cada uno es particular, es una especie de arte, de obra de arte, ¿no? Entonces, esa es una cosa, por supuesto, muy interesante, ¿no? Entonces, dice ellos, nosotros no podemos repetir de un cliente lo mismo a otro cliente, que es algo absolutamente nuevo, porque el dueño pide que sea algo distintivo al otro que está construyendo más allá o más aquí, ¿no? Y no quiere parecerse para nada al otro que está ahí. Si está construyendo alguien parecido a ese que está haciendo el otro, el que está construyendo va al otro y le reclama, le dice, no, ese es mi modelo, no puedes hacerlo igual que yo, tienes que variar, ¿no? Entonces va a discutir al que está haciendo esa construcción y inevitablemente el otro tiene que cambiar de modelo con su arquitecto para que no se parezca igual al que es el dueño de la construcción ese, ¿no? Entonces, esta es una cosa absolutamente divertida. Y entonces Freddy Mamani o como le llaman su manager, Marco Kiston-Piquet, él dice una cosa muy novedosa en términos de análisis sociológico, ¿no? Y creativo. Dice él que en el Alto nosotros hemos podido crear libremente la forma como hemos pensado según los criterios y sugerencias o exigencias del cliente, ¿no? Cosa que no hemos podido hacer en la Ciudad de La Paz, porque en La Paz te piden un diseño del plan de construcción, ¿no? Sostenibilidad, qué sé yo, planimetría aprobada, ¿no? Y todo eso tienes que regir ese tipo de normas. Pero el Alto es como es tan libre, pues creas inventivamente más o menos lo que se va ocurriendo en el proceso de la construcción. Entonces, eso resulta siendo algo interesante, ¿no? Bueno, entonces, esta descripción o este hecho, por supuesto, está hablando de una capacidad económica sin duda importante. Mira, hay gente que hizo capital económico empezando hace aproximadamente 30 años, básicamente, en un caso particular, con $3.500. Hoy tiene un capital global de $1 millón, global, ¿no? ¿Sí? Otros casos también, ¿no? Otro caso parecido, que empezó siendo un mero taxista, ¿no? Y empezó a hacer comercio en otras cosas, fracasó, y luego empezó a hacer otro tipo de actividad y la importación de productos de China y otro tipo de productos como los celulares y las telas, ¿verdad? Las telas de pollera de nuestras hermanas, esos los han convertido rápidamente en una posibilidad de venta del mercado fácil, ¿no? Entonces, dicen ellos, por ejemplo, que ofrecían productos en la Ciudad de La Paz y no pensaban mucho en el Alto. Pues luego se dieron cuenta que en el Alto pueden poner una tienda y ponen una tienda y resulta que en el Alto es mucho mejor que en la Ciudad de La Paz. Entonces se quedan en el Alto, por supuesto, por el consumo que la gente hace, de los productos que ofertan, ¿no es cierto? Entonces es una ciudad, por supuesto, es una ciudad mercado, es una ciudad en la que se vende todo y se puede encontrar todo. Tal vez decía Julio el mayor ejemplo de eso, se puede encontrar lo más viejo, lo más nuevo y todo lo que sea, ¿no es cierto? Puente-Vela también, absolutamente la ciudad, ¿no? Entonces, esta capacidad expansiva a través del comercio, las relaciones económicas, ¿no es cierto? Bueno, la fiesta, ¿verdad? La fiesta, verlo en un sentido, digamos, productivo, y ahora también, como ha dicho Tania, ¿no? Que la manera como ellos entienden la fiesta, por supuesto, puede caer en la categoría de también el arte, ¿no?
porque es alguien que dispone de grupos musicales, de no sé qué, de cerveza, de comida, y en algunos casos efectivamente recuperan la inversión realizada, en otros casos simplemente la pierden. Pero esa confirmación, esa afirmación yo puedo volver a reafirmarla, porque dicen simplemente porque a mí lo vivo, lo disfruto, es mi momento en la vida. Después voy a ser viejo, ya no podré hacer lo que puedo hacer ahora. Si puedo tener ese capital económico, lo hago y lo disfrute, ¿no? Entonces en Aymara hay una frase que se dice, ¿no ves? Cha pensar una ¿no? Que vas a ¿no? Bueno, eso dice porque si puedo de aquí para allá, ya lo que sea, ¿no? Puedo morirme ya, pues que me muero, porque ya he hecho lo que he deseado, lo que he pensado, lo que he soñado. Entonces ya se ha realizado la persona, ¿no? El término de subjetividad de la persona es eso, ¿no? Entonces hay una especie, no solamente esto es material, por supuesto, de familia, sino hay una especie de la subjetividad de sentirse bien como persona, como familia, casi realizada, ¿cierto? Claro que sí, aquí hay un detalle crítico en esta relación, ¿no? Hay familias que sí piensan efectivamente del poder político, tomar el poder político, ¿no? Pero hay otras familias que no lo piensan, solo piensan en su dinero, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No es cierto? Tratan de cuidar lo máximo posible que el dinero no se pierda, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nosotros no pensamos, que ellos piensan, y me lo enseñó con su calculadora. ¿Cuánto cuesta mi lote? De ahí, ¿no? X lugar, un lote, $60,000. Él hace el porcentaje, ¿cuánto debo ganar por día? ¿No? Yo al día debo ganar tantos dólares. Entonces, como esta casa no estoy haciendo trabajar porque ha sido mi primer casita, ahora está así nomás, estoy perdiendo $600 al mes de no hacer trabajar este lugar, ¿no? Es decir, piensa en términos económicos de que el lugar que está así tiene que generar economía. Y ese es el sustento base de por qué entonces va a tener ese suficiente capital social o capital político, ¿no? ¿Cierto? Entonces hoy estamos llamando simplemente un capital social con gran capacidad de expansión, ¿no? Y claro, y hay que ver, quiero mostrar una arquitectura en Santa Cruz, los collas, Santa Cruz, nos llaman collas, ¿no? Collas, la región andina, Aymara, Quechua, todo, ¿no? Están empezando a expresar, por supuesto, en esa región, esta figura del poder económico con capacidad propia. Es decir, van a llevar, qué sé yo, banda del gran pagador de Oruro, ese pompo, no sé, continental, a estas entradas folclóricas en Santa Cruz y se van a reventar allá, no importa quién esté ahí o no, pero ellos imponen lo que tienen, ¿no es cierto? Y es la gran coreana que se impone en esos espacios, ¿no? Llegan, como dice Rubén Costa, con aguayos cargados, pobres en el aguayo, y ahora se van con 3 o 4 camiones. De pronto una graficación tan real, ¿no? Pero están ahí expresándose. Es decir, lo que está faltando a Miri es una visibilidad política de proyectarse más allá de lo local, ¿no? De lo barrial, de lo distrital solamente, sino pensar en términos de una proyectiva política en sentido de tomar el poder del país, ¿no? Porque tienen las condiciones suficientes. Yo pregunto, si tienen dinero, ¿por qué no fundan un canal de televisión? ¿Por qué no fundan una universidad? ¿Por qué no fundan un equipo de fútbol? ¿Por qué no fundan otras cosas? Un banco, por ejemplo, como los del Ecuador. No sé, tienen un banco, los quillos del Ecuador tienen un banco propio, ¿no? Entonces, este banco es más indígena. ¿Por qué no lo hacen eso? Algunos no lo piensan en el sentido político, sino en el sentido casi inmediato, si gano o no gano, ¿no? Si yo invierto $10,000 y voy a recuperar en 5 años o 10 años, no me arriesgo, ¿no? Entonces, esta perspectiva política de expansión creo que es algo que está faltando. Pero hay un déficit que creo que en el plano de los intelectuales aymaras, ¿no? Es decir, los intelectuales aymaras no están incluyendo en este grupo social. O sea, los intelectuales además están hablando de los sectores populares pobres, permanentemente estudiados, ¿no? Pero de sectores emergentes o si no emergentes, digamos, habituados ya a una forma de ganancia económica, los intelectuales no se están relacionando con esos grupos. Entonces ellos están más o menos haciendo dinero, pero no están pensando en proyectos políticos. Entonces los intelectuales son los ideólogos, son los que ponen las ideas, ellos tienen la plata, pero como solo tienen la plata y no tienen muchas perspectivas políticas, estos son los intelectuales aymaras. Critiquémonos, ¿no? Eso creo que es una cosa muy evidente, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor sustancial. La universidad, en ese sentido, sería un fundamental, ¿no?
En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado investigativamente mucho con movimientos indígenas, populares, urbanos, qué sé yo, ¿no? Todo ese tema. No había trabajado este otro sector de la sociedad, ¿no? Estaba como que, no sé yo, sí, burguesía, o sea, los ricos, los abusivos, los explotados, algo así, ¿verdad? Tal vez una perspectiva de una influencia marxista en eso, ¿no? Pero romper ese canon y trasladarse a este otro grupo social y empezar a conversar con ellos, empezar a hablar con ellos, empezar a chupar con ellos, yo creo que la perspectiva de mirada de un sociólogo es algo absolutamente ya distinto, ¿no? Algo diferente, ¿no? Y hace más complejo el mundo de la sociedad, ¿no? Entonces, el gobierno municipal no se preocupa en eso, ¿no? Más bien le sacan impuestos, ¿no es cierto? Le sacan mayores impuestos a construcciones que todavía no son bien construidas, y los impuestos pobres, ¿no? Entonces, ese es un tercio, ¿no? Ahora, finalmente, el capital social que estamos refiriéndonos, esa categoría no ha sido trabajada más que como en casos como en Europa, como el caso de Aznar, expresidente español, en el caso de Tony Blair, ¿no? El primer ministro de Gran Bretaña, que han sido, digamos, incorporados en grandes consorcios transnacionales como capital relacional, es decir, tienen prestigio porque son expresidentes para hacer negocio con otros países. Entonces, ellos entienden que en este modelo el capital, o sea, élite social en el sentido de capital relacional, nada más, ¿no? Pero aquí nos estamos entendiendo como un grupo social básicamente definida espacial y territorialmente, que tiene una base social y una red constitutiva y un tejido social amplio, y un capital simbólico que por supuesto se expande cada vez más, ¿no es cierto? Y eso, ahí está el hecho del debate, por supuesto, importantísimo, ¿no? Entonces, creo que nosotros no nos referimos, cuando hablamos de élite social, del capital relacional, sino estamos hablando básicamente de un grupo social que tiene capacidad expansiva, local, regional, y lo que sí le falta es un proyecto político de largo alcance de copar espacialmente, por supuesto, pero políticamente la región del Oriente y la región de los Andes, ¿no? Y por tanto, por supuesto, pensar en un escenario absolutamente diferente, ¿no es cierto? Creo que este es un aprendizaje que yo puedo presentarlos así, ¿no es cierto? Porque es una cosa para mí nueva, ¿no? Que había estado siempre atravesando esos mundos, ¿cierto? Pero no había hecho un reconocimiento sistemático de este mundo, ¿verdad? Y eso para mí es una cosa novedosa, porque finalmente una compañera dijo en el taller 3, pero pues en esa casa yo pensé que vivía un gringo, semejante casa, que es espectacular, pero ha salido pues una aymara nomás como nosotros, ¿no? También rompe lógicas nuestras en el sentido de que pensamos siempre que quien tiene ese tipo de construcciones siempre son los otros, ¿no? Y no nosotros, ¿verdad? Pero en este caso son nosotros, es nuestra gente, ¿verdad? Está ahí, ¿no es cierto? Ellos viven ahí, las casas son de ellos, ¿verdad? Entonces, esta es una nueva configuración, por supuesto, de la subjetividad social en la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la investigación lo que tiene que mostrar es romper ciertos cánones, ciertas especies de estereotipos, cierto tipo de formas de pensar y ver las cosas y entrarnos en ese mundo para proyectar en el sentido más global, si quieren, esta complejidad del mundo, Aymara, Quechua, Apoya, que cada vez se hace evidente, ¿no es cierto? Hay un estudio intermedio de Perú, ¿no? Junto con la vicepresidenta, estudio de la clase media boliviana, ¿no? Y bueno, todo un contexto. Pero ellos dicen la clase media boliviana sería más o menos producto de las políticas públicas del gobierno de Paz, ¿no? Que sería un logro de ellos, ¿verdad? Pero como dije al principio, estos caminos vienen de mucho atrás y en los estados integran los APAC, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es una sociedad que ha existido, existirá, ¿verdad? Pero que necesita una proyección histórica profundamente propia y una relación ampliada de su poder como élite social hacia una élite política propiamente dicha, ¿no? Y en ese caso, por supuesto, faltará muchos otros elementos a discutir, porque cuando tienes que ser gobierno, tienes que tener muchos elementos estratégicos y tácticos y una visibilidad muy clara de lo que es la historia de la sociedad para gobernar, ¿no es cierto? Y muchos de los familias efectivamente no tienen todavía esta visión de largo aliento, entonces se quedan hay datos lo local y lo específico, elementos más propios, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Simplemente eso, muchas gracias. Por favor.
tardes a todos los asistentes, estudiantes, docentes, a toda la comunidad universitaria y a todos los interesados que están aquí, ¿no? También los colegas, arquitectos. Todo lo que voy a exponer es el resultado ya de varias anteriores investigaciones que he realizado, que las he planteado en algunas ponencias, en algunos congresos, he hecho algunos artículos también respecto a eso, pero la motivación principal que me ha impulsado a tomar y abarcar este aspecto de la arquitectura es que muchas veces, como aymaras en este caso lo digo, estamos acostumbrados a adoptar mitos, a adoptar cosas que dice un otro sobre nosotros y lo hace con determinados intereses. En este caso, el trabajo que voy a exponer es un trabajo con datos verificables y eso es lo más relevante, que cualquiera puede ir a verlo, puede ir a ver si es real o no. Y bueno, es para contrastar también, ¿no? Mi tema es la arquitectura como expresión Camiri, la posmodernidad aymara. Ahí van a ver por qué lo llamo posmodernidad. Pero antes tenemos que hacer algunas puntualizaciones. Como bien decía nuestro estimado Ángel Cavapasa, la arquitectura es el producto de las condiciones políticas, sociales y económicas en las cuales y para las cuales se ha generado. En este caso, la arquitectura no es una creación artística ajena a todo su contexto, sino es una producción social, una producción científica y una producción artística también. Pero, como vemos en esta imagen, también está condicionada por diferentes aspectos, ya sea de un contexto político, económico o social. Por ejemplo, ahí tenemos la Casa Grande del Pueblo, que responde más a un contexto político. Ahí tenemos un parlamento inglés que responde más a un contexto también político, pero también a un movimiento que vendría a ser el romanticismo y que se expresa en el estilo neogótico, ¿no? Ahí vemos que tanto la estética como la estética arquitectónica responde a un determinado contexto. Pero también otro punto que tenemos que tomar en cuenta para abarcar todo lo que va a ser la arquitectura postmoderna aymara expresada por los camiris es aceptar que esta arquitectura de los camiris inicialmente es una arquitectura elitista, es una arquitectura hegemónica. Y muchas veces, como estamos acostumbrados, siempre revisamos en la historia las posturas, las expresiones de todas las élites. En este caso podemos ver que todo lo que vemos en historia, vamos a verlo aquí, en arquitectura, vamos a ver que es de grupos hegemónicos. Vemos un estilo neoclásico que se pone en grupo hegemónico gobernante del siglo XIX, vemos arquitectura minimalista en Calacoto, vemos un rascacielos en la entrada de la Bayona en Calacoto. También vemos una expresión, una vivienda Camiri, que también es elitista, que también es hegemónica, y también vemos otra expresión que vendría a ser el Neotihuacana, que es el resultado de una época bastante interesante allá por el nacionalismo, ¿no? Vemos que hay una arquitectura hegemónica y hay una arquitectura que no es hegemónica. En este caso, también para entender más sobre la arquitectura camiri, de los camiris, tenemos que abarcarlo no solamente a un aspecto netamente étnico, de identificación ética, como mayormente se les quiere hacer creer. Lo que se debe aceptar es que también hay una relación de clase naciente que se está originando mediante la arquitectura. Por ejemplo, aquí en ese edificio vamos a ver que la cámara enfoca un edificio concreto, pero no enfoca a las construcciones que están a los lados. Vemos que hay una diferenciación social ya plasmada en la estética, plasmada en el volumen, plasmada en la arquitectura. Así es que podemos ver que la arquitectura también expresa las relaciones de poder, las relaciones de clase, y también tiene algo que ver el aspecto étnico, pero no es el fundamental. Podemos ver que también, como decía, hay expresiones de clase, hay expresiones incluso de género que se puede expresar en la arquitectura, y como vamos a ver, por ejemplo, analizando este edificio, vamos a ver que hay una figura escalonada que de alguna manera obedece a un parámetro más de identificación, de autoidentificación cultural. Lo étnico es importante, pero no es lo único. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Desde la migración campos-ciudad hasta el nacimiento ya de la ciudad del Alto y cómo surge esta urbanidad aymara. Ya desde principios del siglo XX hay un censo que indica que la mayoría de la población indígena o india, en ese sentido lo menciona, eran agricultores. En este caso podemos decir que la migración no ha sido necesariamente del área rural
hacia la ciudad. Ya había indios indígenas, aymaras, quechuas o bueno, otro tipo de poblaciones que ya estaban asentadas en las laderas de la ciudad de La Paz. Y tenían también sus expresiones, ¿no? Los cuales vamos a ver. Lo que vemos al lado izquierdo son una vivienda aymara en el altiplano antigua, que estaba bastante ideada con el relacionamiento del medio ambiente. Los vanos estaban dirigidos hacia el este, el adobe y la paja le daban un cierto sentido de confort interior, tanto en días de mucho sol o de mucho frío. Y también vemos al lado derecho lo que es una calle en La Paz Antigua, en la cual también hay población aymara. Vemos una señora con poder, con sus chiquititos, ¿no? Y vemos que también tiene sus patrones espaciales de ocupación y volumen determinados. Las viviendas no son espacios abiertos, sino son viviendas de planta que se parecen mucho a lo que ahora recreamos, ¿no? Como aymaras del siglo XXI. Y vemos esa transición de una vivienda con materiales naturales, con espacialidad y con orientación bastante direccionadas hacia lo que va a ser el confort y también el medio ambiente, hacia lo que vemos al lado derecho, que ya prácticamente es un lenguaje que adopta la arquitectura más de tono simbólico, sin importar confort en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver, he identificado tres etapas en cuanto a la constitución de esta arquitectura. Vamos a ver que no necesariamente toda nuestra arquitectura avanza a la tercera etapa, simplemente algunos que van a ser los caminos van a avanzar. Estas etapas son la constitución, consolidación e irradiación. En la etapa de constitución, y esto ya abarcándonos netamente en la ciudad de Alto, y vemos ahí una fotografía antigua de la urbanización, vamos a ver que la vivienda tiene esta forma. Estoy rescatando estos dibujos de una revista de Subreca del año 2008, del Colegio de Arquitectos de La Paz. Vamos a ver que hay un patio, hay el material adobe, el techo puede ser calamina, y ese es el patrón espacial, ¿no? Bastante común, incluso ahora en los lugares donde hay migración, ¿no? Desde el campo, o hay expansión desde la ciudad. La segunda etapa vendría a ser la de consolidación, que vendría a ser ya desde el año de 1984, lo pongo como fecha simbólica hasta esos años, ¿no? Esta etapa da origen a un tipo arquitectónico, que va a ser este. Vemos que en el lote ya aparece un bloque que está orientado más al comercio y está definido para el crecimiento familiar, el crecimiento modular de la vivienda. Y vemos que con el tiempo ya la familia va creciendo, el negocio va mejorando y puede seguir construyendo y llega hasta este tipo, ¿no? Esto que vemos aquí, la parte baja, es el tipo arquitectónico que vemos en nuestra ciudad. Todo lo que llamamos nueva arquitectura es la decoración externa y en los espacios de acceso y de relacionamiento social de este tipo arquitectónico. Este tipo arquitectónico ya existía hace décadas, ¿no? Se presenta mayormente allá por la Buenos Aires, también los hay por las laderas paseñas especialmente. Tenemos que asumir que buena parte de nuestra arquitectura surge en las laderas paseñas y va subiendo hasta la ciudad del Alto, y en el Alto, como no hay normas claras y bueno, hay una informalidad entre comillas bastante notable, entonces hay una explosión de expresiones que vamos a verlo a continuación. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de este tipo de viviendas que mayormente es el común en la ciudad del Alto. Este vendría a ser la arquitectura aymara neta, ¿no? La otra que vamos a ver es una arquitectura que va un paso más allá y tiene un relevante lenguaje simbólico, especialmente en la fachada y en las áreas de relacionamiento social internas, como vendría a ser los salones de fiesta o los locales comerciales. La etapa de irradiación ya vendría a ser desde los años 90 aproximadamente hasta el presente. Y esta etapa está configurada por un grupo que vendría a ser el Jamil, o los Jamilis, o los Jamilinatos, como se diría mejor en aymara. En esta etapa vamos a ver que no todo el alto se expresa, no todas las construcciones del alto avanzan a esta etapa, sino varios se quedan en el anterior, que es lo común en la ciudad del Alto.
Las referencias estéticas vamos a verlas a posterioridad, no solamente es algo de referencias andinas y transformes, sino hay mucho más. Y la función ya pasa de ser de un simple refugio a una vivienda que esté destinada al lucro, especialmente al lucro, y una función, además del refugio mismo, se está orientada también a, especialmente en la fachada, a demostrar un cierto sentido de diferenciación social respecto a un otro que en ese edificio podemos ver está al lado, con vivienda de una planta. Los Camilis, el Camili es el grupo social referente en este tipo de arquitectura. La arquitectura vendría a ser su capital simbólico, que expresa los intereses de este grupo. Y también expresa su búsqueda de prestigio y de éxito económico. Ahí nuevamente vemos el tipo arquitectónico utilitario popular, que le llamo utilitario popular en el sentido del Camili, no en el sentido del otro, que vendría a ser el del burgués paseño, por ejemplo. Vamos a ver que es el mismo volumen, pero con diferente decoración. Ahora, para nombrar este tipo de arquitectura se ha recurrido a diferentes tipos de nominaciones. Aquí voy a hacer alguna referencia, ¿no? Lo que ven ahí en todos los colores son varias nominaciones que le han dado. Voy a tomar las que se ha tomado más en cuanto a la referencia de esta arquitectura, y vendría a ser la primera, la arquitectura andina. A veces si nombramos una arquitectura con un nombre, debemos pensar que ese nombre tiene que ser lo más preciso posible, pero si no nombramos andino, estamos pensando que los Andes vienen desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina, y vamos a ver que en esas regiones, en todos los Andes, esta arquitectura no se expresa con esos mismos patrones, ni siquiera está extendida geográficamente hasta ahí. En este caso, llamarlo arquitectura andina sería algo más totalitario y algo que vendría a tener algo de reduccionismo en la misma arquitectura. Esto de arquitectura andina ha sido propuesto por Elizabeth Andreoni, la artista vigente en el libro Arquitectura Andina de Bolivia, allá en el año 2014. Otro que es algo más difundido, que es cholet, que es un juego de palabras que me parece algo peyorativo y también es irrespetuoso en el sentido de definir un tipo arquitectónico y un estilo arquitectónico. Por ejemplo, si tenemos un hermano y es un mulato, el chalet de un mulato va a ser un mulate, el chalet de un cara va a ser un care, el chalet de un afro va a ser un afrodex, o sea, es un juego de palabras y no debería ser algo recurrente en cuestión de nominar esta arquitectura de forma teóricamente seria, ¿no? Pero bueno, es fácil decirlo y ya está bastante difundido, pero no es correcto. Si hay un cholet, es el que les voy a mostrar a continuación. Si hay cholet, este es Cholet. Cholet es una ciudad de Francia de 50.000 habitantes, es el nombre de una ciudad de Francia. En este caso, si uno dice, yo me voy a construir un Cholet, es como si estuviese diciendo, yo me voy a construir un Madrid, yo me voy a construir un La Paz, yo me voy a construir un Buenos Aires. Estás diciendo el nombre de una ciudad. Y bueno, aquí está la prueba, ¿no? Y también se lo denomina como arquitectura emergente, pero esta arquitectura no es emergente. Hace ya más de 20 años que ya se está rodando en las laderas de La Paz y también en parte del Alto. Así es que ahora que está en su neto apogeo, no podemos llamarlo emergente. Si lo llamamos comercial popular, también no le estamos dando una categoría netamente arquitectónica, que bueno, que es mi ámbito. Si lo llamamos neoandina, como hemos visto que no hay una arquitectura andina y que totalice toda la región, tampoco podemos decir que hay un neoandino. Si hay un neoandino, tendría que haber una arquitectura andina anterior, pero no vemos que hay una arquitectura homogénea en toda la región. También hay el denominativo de arquitectura cuetillo, pero no necesariamente la expresión que te da cuetillo, que se va más relacionada a la explosión, debería de nombrar a una arquitectura. Por ejemplo, si yo llamo arquitectura cuetillo algo, entonces a otro tipo de arquitectura que me causa frío, yo le voy a llamar arquitectura frío, arquitectura refrigerador, o sea, no es algo teóricamente pensado. El Neotehuacana, también lo han mencionado así en la prensa extranjera especialmente, no es algo que sea acorde a esta época. Neotehuacana tiene un nombre y un arquitecto bastante importante, que es Emilio Villanueva, que ya se da anteriormente en la primera mitad del siglo XX. Bueno, también se lo ha llamado arquitectura transformer, que vamos a ver que solamente es una variante estética de esta arquitectura. ¿Cómo nombrar esa arquitectura? He venido viendo, y esto ya en teoría arquitectónica, ya se relaciona más en la historia universal, que hay un movimiento que se ha dado en Europa, en Estados Unidos y en todos los lugares donde ha llegado la modernidad, que vendría a llamarse posmodernismo.
Ahí vemos en el lado izquierdo un edificio que es la Plaza Italia, es realizada por Joseph Bentley, tiene color, tiene referencia a un pasado, y vemos que es bastante contrario a la arquitectura moderna que se practicaba en ese momento en los Estados Unidos, en este caso. Y al lado derecho tenemos el Comercial La Paz, en la Plaza La Paz, y vamos a ver que hay ciertas semejanzas en algún sentido. También vamos a ver que al lado izquierdo tenemos arquitectura moderna. Tenemos un estilo que vendría a ser el estilo funcionalista, más de estética minimalista, la Ville Savoye de Le Corbusier. Y tenemos al lado derecho una obra de Freddy Mammani. En el lado izquierdo tenemos los paradigmas de la arquitectura moderna. La casa es una máquina para habitar, y menos es más. O sea, menos adornos, menos divisiones, menos detalles, te da más estética en todo caso, es más lindo, es más acogedor. Y al lado derecho vamos a ver que esto se contrapone totalmente a la arquitectura moderna. La casa es una máquina para habitar, para empezar, y más es más formas, más colores, más intrincada decoración, es más. Ahí vemos una contraposición. Eso es otro nexo con el postmodernismo, porque el postmodernismo también iba por ese enfoque. Y podemos mencionar 5 puntos importantes en los nexos del postmodernismo y esta arquitectura. La arquitectura realizada por el Camille. Tenemos la diversidad estética, que es algo común entre la arquitectura postmoderna y la arquitectura realizada por el Camille. Tenemos que el mensaje que brinda el edificio es más importante que la concepción misma. El edificio tiene que dar un mensaje. El poder de la imagen es determinante, en el sentido de que no interesa cómo sea mi edificio, no interesa si respeto o no normas, no interesa si vivo bien o mal ahí, pero tengo que dar un mensaje respecto al otro que me ve. Y la fiesta es una actividad central. Eso es algo que ya se ha visto con la exposición de Tania. Y rompe esquemas y normas, esquemas en cuanto a confort, esquemas en cuanto a habitabilidad, y normas en cuanto a normas de construcción. Por ejemplo, vemos aquí un edificio al cual en la parte baja no interesa si tiene o no tiene iluminación o ventilación. La cuestión es la forma exterior del edificio, el mensaje externo, la fachada que tiene el edificio. En la parte de arriba vemos que hay una vulneración de las normas, como las ventanas hacia el vecino. Si el vecino algún día se anima a construir, lo va a tapar todo y ya va a quedar sin ventilación, sin iluminación y sin confort. Por eso vemos que es algo netamente conectado con lo postmoderno. Y desde un enfoque arquitectónico vendría a relacionarse más con la arquitectura postmoderna. Desde un enfoque social vendría a representar la expresión de un grupo social relacional al Mara, que vendría a ser el Camiri o el Camerinaca. Entonces, lo más aproximado, el término más aproximado que se le puede brindar es arquitectura postmoderna aymara. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno dice una palabra se le viene cualquier cantidad de ideas asociadas a esa palabra que pueden explicar la totalidad de algo. Y es por eso que es necesario manejar esto. ¿Cholet no dice nada? Por ejemplo, si le decimos un edificio como ese que han inaugurado hace poco, Cholet, vamos a ver que no tiene un chalet en la parte superior. Entonces no es un cholet. Al final, ¿qué es? No podemos decirle algo, una denominación netamente arbitraria. No porque sea extendido es lo mejor, lo ideal, ¿no? ¿Cómo ha surgido esto? Y bueno, ya esta es la segunda parte y ya vamos a avanzar. En el año 1997 hay un registro bastante interesante del arquitecto Miguel Prieto, que empieza a usar plafones en el diseño del shopping El Alto. Al igual como vemos en este edificio, que es la Galería Maya, el arquitecto Miguel Prieto empieza a manejar las figuras de Guanacotas. Y no vamos a ver ahí un chalet, que es algo que vamos a ver en las creaciones de los arquitectos de la academia por esos años. No hay chalets en la parte de arriba, pero sí hay referencias estéticas más aymaras, más tehuanacotas. Otro hito importante, a fines de los años 90, los arquitectos o los albañiles que trabajaban en las construcciones de la zona sur empiezan a reproducir esas formas realizadas ahí en la Ciudad del Alto. Y vamos a ver que ahí empieza a popularizarse más el chalet en las viviendas. Otro hito importante, en el año 2002, el arquitecto Martín Pérez empieza a trabajar, esto en Cochabamba, empieza a trabajar para el Camiri Quechua. No trabaja para el burgués Cochaga, sino para el Camiri Quechua, y algunas son, bueno, aquí tenemos dos de sus edificios. Es uno de los arquitectos más prolíficos, es cochabambino.
Otras, como mencioné, vamos a ver que también desde la academia se ha planteado este tipo de arquitectura, pero no vamos a ver el chalet en la parte superior. En la parte izquierda vemos una galería comercial allá por la periférica. En la parte centro vemos un edificio cerca de las Rodríguez. En la derecha vamos a ver el salón de fiestas El Zar. Vamos a ver figuras escalonadas, vamos a ver en la misma distribución espacial, galerías en la parte baja, salón de fiestas en la parte media, Wallis, en apartamentos. Y bueno, ahí está el edificio, no son los registros que son verificables. En el año 2004, otra noticia respecto a esto, en el año 2004 en La Razón se publica un artículo que dice que la arquitectura del arte es el reflejo del caos, y esas son las fotografías. Año 2004 vemos este tipo de edificios en la ciudad de La Paz. Aquí vamos a ver la teoría que ha venido realizando la academia en esta diapositiva. Desde el año 2006, Carlos Urquizo menciona a esa arquitectura en su obra La Paz, Saco de Parapita y Metropolitana Andina. También Randolph Norman Cárdenas, que es docente de la UPEA, hace también un trabajo interesante en 2008 y 2010. Desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés ya se empiezan a realizar varias conferencias sobre este tipo de arquitectura, y bueno, en el año 2008, 2006 se empieza a acuñar el término de cholet, ¿no? En el año 2010 ya en la revista Segureca empieza a publicar curiosidades en las viviendas de la ciudad de Alto, la revista Segureca del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz. El año 2014 el arquitecto Roberto Moreira publica su libro Nueva Arquitectura Popular, que forma parte de una investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNS. Vemos que todo esto son algunos trabajos académicos sobre esta arquitectura. Ahora vamos a ver la contraparte. En el año 2014, la arquitecta italiana Elisabetta Androni y la artista Ligia Andrea publican su libro Arquitectura Andina de Bolivia y presentan a Freddy Mamani como el creador del estilo en el año 2005. Desde aquí vamos a ver que la difusión de este tipo de teoría presentada en este libro va a ser tomada por medios extranjeros y va a ser reflejada por los medios de nuestro país. En otras palabras, los estudios de la academia quedan a un lado y se toma más en cuenta la repercusión mediática de este libro. Al igual, en el año 2016 se empieza a tomar notoriedad la arquitectura transformer con una entrevista al constructor Santos Churaca. Y bueno, vamos a ver que, como hemos visto, hay fechas, hay bastante material que nos dice que esta arquitectura tiene más de 20 años, ¿no? de un proceso notorio en cuanto a la imagen urbana. Para terminar, vamos a ver las variantes estéticas. En todas esas variantes estéticas vamos a ver una influencia norteamericana, europea, asiática y de ficción hollywoodiense. He identificado 4 variantes estéticas a las cuales buena parte de estas construcciones pueden enmarcarse. La primera es el ecléctico historicista, la ficción futurista y transformer, la andina y el minimalismo polícromo. La primera, ya vamos a terminar, son 4 diapositivas más. Esta vendría a ser la variante ecléctica historicista. ¿De qué consta la variante ecléctica historicista? Que es arquitectura ecléctica que toma elementos de varios lugares y varios tiempos de la arquitectura, elementos arquitectónicos de varios lugares y tiempos. Vamos a ver arcos, vamos a ver columnas salomónicas, vamos a ver cúpulas bulbosas islámicas, vamos a ver torres románticas, vamos a ver balaustres neoclásicos. Y aquí están este es un tipo de arquitectura que es de las primeras que se han venido a dar aquí en la historia del arte. Por ejemplo, en el extremo derecho, en el interior, vamos a ver un edificio que aparece, por ejemplo, en la película ¿Quién mató a la llamica blanca? Que es una película que está en el año 2005, ¿no? La variante andina, que es la de más difusión mediática. Esta ya está más o menos difundida por el constructor Freddy Mamani, que tiene mayores repercusión mediática en el extranjero por el hecho de que el extranjero quiere ver cosas que el boliviano quiere ver cosas del boliviano más enfocadas en su revalorización cultural. ¿Por qué? Porque en Europa existe lo que vendría a ser el enfoque multiculturalista de las culturas y de los pueblos que se encuentran a otro lado del océano, ¿no? Vemos también aquí una obra de Miguel Prieto que vendría a ser la Galería Maya. Lo común de todo este tipo de arquitectura es la figura escalonada, como vamos a ver, y las referencias a Tiahuanacu y los degradados en colores. Esta vendría a ser la arquitectura transformer.
pero tiende más a convertirse en una variante de ficción futurista. ¿Por qué? Porque si bien hay máscaras de Optimus Prime, máscaras de Iron Man, a futuro hay toda la posibilidad que las fachadas empiecen a imitar los chips, que empiecen a imitar cosas más ensoladas a la alta tecnología. Así es que, bueno, aquí vemos, ¿no? El interior es prácticamente otro tipo de estética. La variante minimalismo policromo. Esta es la que menos relevancia tiene para los medios extranjeros y para los medios nacionales. ¿Por qué? Porque no es extraño, no tiene ciertas... no hace las diferencias respecto a otro, no hace las diferencias respecto a la arquitectura hegemónica. De hecho, se llama minimalismo policromo porque es así, o sea, es una imitación del minimalismo, que es la arquitectura casi bandera de la burguesía paceña, que se la recrea y se la pone encima del mismo bloque que vendría a ser el tipo Aymara, y vamos a ver qué es lo mismo, no es una arquitectura diferencial, solamente la fachada tiene ese tipo de intención. Ahí vemos, ahí está claro, ¿no? Se ve toda la estética diferencial que hay. Y esta es de mayor difusión, como el aluminio es algo que se ve ya en más cantidad de fachadas, y esta vendría a ser la más numerosa y la que está de alguna manera sirviendo de tendencia a todo lo que se viene a realizar en la ciudad. Además de que no es una estética bastante orientada a la fiesta, y por ende no es una estética que cueste mucho, ¿no? Como las anteriores que hemos visto. Respecto a su expansión, este tipo arquitectónico se expande a áreas rurales y otras ciudades. Vamos a ver en el lado derecho superior un edificio en Santa Cruz, le dicen Cholet también, con eso aparecía en la noticia, ¿no? Que tiene ya flores, que tiene motivos más naturales, pero también tiene figuras escalonadas. Vamos a ver en pleno altiplano, en las otras tres viviendas, en pleno altiplano tienes tal cantidad de espacio, tienes asoleamiento, tienes ventilación, pero igual el bloque se repite, ¿no? Independientemente si esté en la ciudad o no, se repite. Por eso es un tipo. Bueno, esto es lo que puedo mencionar por ahora, ya que no ha habido mucho tiempo. Yo creo que va a haber otras oportunidades para seguir desglosando ese tipo de arquitectura. Gracias.